Bienvenidos a nuestra primer práctica con R. Una vez que ya instalamos R, entonces vamos a entrar y vamos a realizar algunas operaciones básicas. Para ello necesitamos crear objetos y posteriormente trabajar con ellos. Bien, entonces damos clic en el icono de R. Ahí está cargando. Le damos tiempo a que cargue, ya lo hizo. Entonces voy a mover esto por acá. Bien, entonces ahí está, lo que se abre por default es la consola. Con la finalidad de tener un tamaño de letra más grande e ir viendo los resultados, vamos a hacer esta fuente más grande, ¿no? Entonces vamos aquí en editar, preferencias de la interfaz gráfica, ahí está. Y aquí en tamaño le damos 12. Les comento para tener un tamaño de letra más grande. Ahí está, miren. Está bien, ¿no? Bien, ahora vamos a generar un script para trabajar desde ahí. Entonces es archivo y nuevo script. Aquí está. En esta ventana es donde vamos a crear objetos y hacer algunas operaciones básicas para irlos ambientando, ¿no? Con esa finalidad de irnos ambientando en el R y que esto sea de lo más fácil posible. Entonces ahí está. Antes de teclear cualquier instrucción aquí o código, tenemos que guardar el script, porque si nos equivocamos o no capturamos bien una línea o una instrucción, el programa de R se nos puede cerrar. Y si se cierra, se pierde todo. Entonces, muy importante que primero se le ponga un nombre a este script que acabamos de crear. Entonces, para ello nos vamos en archivo, guardar como, y aquí le vamos a poner el nombre del archivo, práctica con R. Ok, ahí está, y le damos guardar. Ya quedó. Ahora sí, si cerramos este archivo, ahí está. Vamos acá en archivo, abrir script y aquí va a estar, ¿no? Aquí va a estar mi archivo y ya lo puedo abrir. ¿Dónde se va a guardar? Donde ustedes le indiquen, en la carpeta que ustedes le indiquen. Como yo ya tenía de alguna manera esa dirección cargada, pues, o ya había abierto yo un archivo desde la dirección que les que les mostré, pues entonces pues yo ya no me di la tarea de elegir la ruta donde yo quería guardar el script. Pero muy importante, guarden el script en la carpeta donde a ustedes les interese llevar un registro de las prácticas. Bien, pues aquí estamos entonces en script, en un script de R donde vamos a poder capturar líneas de programación o código. Muy básicas, por cierto. El R es muy intuitivo en ese sentido. Si yo quiero poner un comentario, le tengo que anteponer el gatito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a escribir objetivo. Vamos a ver, conocer algunos de los objetos que se pueden crear en R. Otro gatito que se pueden crear en R. Voy a hacer esto más por acá y esto. Ahí. Espero tener buen tamaño letra. Entonces, objetivo de esta primera práctica es
conocer algunos de los objetos que se pueden crear en R y la manipulación de estos. Así como algunas de las funciones básicas que tiene. ¿Okay? Entonces, guardo con regularidad. Hay que hacernos el hábito de guardar. Porque si les digo, si se cierra, perdemos todo lo que llevamos. Entonces ahí regularmente hay que darle clic aquí de guardar. Vamos a ver. Aquí este código es el que aparece por default, ¿no? La versión del R, que es un software libre y etc. Yo voy a quitar este código, estas líneas de aquí, dándole aquí en limpiar consola. Vean que es control L. O sea, la combinación de teclas para limpiar consola es control L. Entonces lo podemos hacer desde la barra de herramientas o bien usando la combinación de teclas. Ahí ya limpiamos. ¿Ok? Y aquí, para ejecutar, aquí ahorita no hay código. Esto que acabamos de escribir es un comentario, ¿no? De hecho, si lo selecciono y corro esas líneas, el R no me marca ningún error. Y esto es porque pusimos el gatito. Si yo no hubiera puesto el gatito, me va a marcar un error. Pueden hacer ustedes la prueba. Bien, entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a ponerle así. Creación de objetos. Así. Primero vamos a crear un vector con la función que se llama vector. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, bueno, puedo quitar esto, ¿no? Vamos a crear un vector con esta función. Entonces, pues bien, ¿cómo se crea un vector o de qué tipo es el vector? Un vector puede estar lleno de números, de caracteres que me indiquen valores o nombres. Entonces, vector es una función de R. De hecho, si yo escribo here, así, y escribo dentro de esta función vector y corro la línea, aquí me sale una ventanita, ya la cerré. Entonces, ahí selecciono la línea y la ejecuto. Me va a abrir una nueva ventana donde me va a indicar que es vector. Y entonces cuando se tenga una duda sobre una función, pues le podemos preguntar al R. Ahí ya me abrió la hoja de ayuda. Vamos a esperar que cargue un poco. Está lento, ¿verdad? Ahí va. Bien. Aquí está bien. Vector trabaja o necesita el paquete base, lo que está entre llaves de nota, que es un paquete. Cuando instalamos R, se instalan algunos paquetes por default. Dentro de esos paquetes ya se instaló base. Por eso nosotros ahorita no vamos a necesitar instalar este paquete base, porque ya se cargó cuando instalamos R. ¿Okay? Entonces, aquí dice la función es vector y aquí te da una descripción, dice vector. Produce un vector de una longitud y modo dado.
Ok, aquí está la función que vamos a utilizar. Dice que estos son los argumentos. Está diciendo que el modo de que aquí está, bueno, hay dos argumentos para vector, modo y longitud. Modo dice que es una cadena de caracteres, una lista o una expresión y más detalles, ¿no? Longitud es otro argumento que te va a especificar la longitud del vector y así. Vean que aquí hay otras funciones, ¿no? Aparte de vector está as.vector, is.vector. Son funciones, ¿no? De este paquete base. Aquí vienen más detalles sobre esta función. Y finalmente viene acá una serie de ejemplos. La ventaja de esto es que todas las funciones de R cuentan con una referencia donde uno puede ir a verificar de qué objeto matemático se trata, o la literatura que se necesita abordar para fundamentar la creación de estos objetos. ¿Ok? Nosotros no vamos a entrar tan a detalle eso. Lo que sí me interesa dentro de esto es que identifiquemos la función, identifiquemos su paquete y posteriormente, bueno, aquí la descripción por si se nos olvida para qué es esa función y que identifiquemos cuáles son sus argumentos y de qué tipo son los argumentos. También por aquí, aquí donde se evalúe, describe el tipo de salidas que uno puede tener. Y entonces todas estas líneas incluso las pudiéramos copiar, llevárnoslos al script y reproducirlo. Ok, pero esta no me los voy a llevar. Nada, les quería mostrar cómo es que R te muestra la ayuda para las funciones que pudiéramos utilizar. En este caso, vamos a utilizar un vector. Ok, entonces, esta línea la puedo dejar aquí. Ahí la dejo. Y ahora sí vámonos a crear un vector. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un grupo de 5 personas. Acuérdense, 5 personas. Para no, pudiéramos capturar más datos, pero vamos a pensar en 5 personas. En su estatura o en su altura. Ahí está. Ok. Y aquí viene lo interesante. Altura, ¿no? Yo a mi variable o a mi objeto le voy a llamar altura. Y con estas flechas lo que estoy diciendo es que le voy a asignar un conjunto de valores con este par de símbolos. Entonces, este es el menor que y esta es la diagonal, ¿no? ¿Cuál diagonal? La rayita, ¿no? De signo menos, ¿no? Sí, es ese. Ok, entonces lo que sigue es usar la C, que esta C para R significa concatenar un conjunto de datos. Entonces, vean, este es de mucha utilidad. Aquí significa concatenarlo. Lo podemos escribir concatenar. ¿Ok? Un conjunto de datos. Ahí está. ¿Okay? Y recuerden que regularmente tenemos que guardar. Ya hicimos. ¿Qué vamos a guardar en ese objeto llamado altura? Pues 5 alturas. Voy a pensar, a ver, por ejemplo, en mi altura. Es 1.5. No sé, otra altura. 1.8. 1.75. 1.75, llevo 3. Vean que voy separando los números con una coma. ¿Sí se nota? Ahí está.
Llevo 3, ¿no? Ahora 1.40, coma y 1.50. Ahí está. Bien, acabamos de crear un objeto. Vamos a correrlo. Y ahí está. Miren. Vamos a limpiar nuestra consola para tener mayor claridad de lo que vamos a usar, lo que vamos haciendo. Entonces ahí limpiamos la consola y volvemos a correr esta línea. Para ejecutar la línea hay varias formas, ¿no? Selecciono toda la línea y me voy aquí y le doy ejecutar. Esa es una opción. La otra es me paro sobre el renglón que quiero ejecutar. Aquí se puede ver el cursor y le damos otra vez correr línea. Y ahí está. En la consola se está viendo que estamos ejecutando correctamente la línea. La otra opción es me paro sobre la línea ejecutar y uso la combinación de teclas que es control R. Entonces a veces se vuelve un poco más rápido si simplemente me paro sobre la línea y le doy control R. ¿Ok? Entonces ahí lo que acabamos de hacer es asignar estos 5 valores a la variable altura o al objeto altura. Si yo quiero ver qué hay en altura, simplemente la escribo en la siguiente línea y corro. Doy control R y ahí se está mostrando. Entonces, si quieren, para que con mayor claridad, selecciono la línea y le doy control R. Y ahí vean, están los valores asignados a altura. ¿Ok? Ahora vamos a crear otro objeto. ¿Les parece? Vamos a pensar que sea ahora, si ya tengo la altura, que tengo el peso. Ok, nuevamente vamos a concatenar 5 pesos. Ok. A ver, una persona de 1.50, que es mi caso, vamos a ponerle 70 kilos. Al de 1.80, 65. Al de 1.75. ¿Cuánto? Pues 75, ¿les parece? 75. Al de 1.40, 50 kilos. Y me falta el último, vamos a poner 48 kilos. Ahí está. ¿Vale? Nuevamente yo tengo que separar los números, cada uno de estos con una coma. Si no lo hago, voy a tener un solo número o no voy a tener los 5 datos que necesito, ¿no? Y ahorita lo que quiero es que se correspondan para esta altura este peso y así sucesivamente. Entonces aquí lo que voy a hacer es corro la línea y ahí está, se ejecutó sin problema. Una regla acá es que si tú abres un paréntesis, lo tienes que cerrar siempre. Lo abres, lo cierras. Entonces, no se les vaya a olvidar. Ok, ahí está. Y ya, ¿qué les parece si ahora creamos un vector que contenga los nombres de estas 5 personas? Entonces vamos a poner nombre. Y otra vez vamos a concatenar estos nombres. Bien. A ver, vamos a poner. Y los nombres, como van a ser caracteres, necesito que vayan entre comillas, ¿no? Entonces, María, Luis, esa es la segunda persona, la otra persona, no sé, José. No estoy poniendo acentos, ok. Si queremos los podemos poner. ¿Qué más? Pedro. Acá está el nombre. Otra chica, otro nombre de mujer. Norma. Ahí está.
Ok, ahí ya tenemos los 5 nombres. Y la diferencia con los dos anteriores es que estos son de tipo carácter y entonces les decía, tienen que ir entre comillas. Entonces aquí corremos. No se ve, ¿verdad? O sea, sí, se ve que ya ejecuté la línea porque aquí se muestra en la consola. Porque es que me estoy poniendo sobre a la altura de la línea que quiero ejecutar y le doy control R. Pero pues, para que se vea, miren, lo selecciono y ahí está, sin problemas, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que estos dos vectores, altura y peso, son numéricos y este es del tipo carácter? Pues podemos usar esta función que hay en R que se llama class y a la función class le voy a poner altura. ¿Sí? Y una vez que hago eso, me indica que el vector, el objeto altura es del tipo numérico. Y si no, aquí lo estamos viendo que contiene números. ¿Okay? Guardo regularmente, ¿se acuerdan? Por si se nos cierra. Ok, vamos a preguntar ahora de qué clase es peso. Me marcó, ¿verdad? Dice, ahora vamos a ver aquí, vamos a ver si corrimos peso. Ah, no, no, a ver si lo vamos a correr. Peso. Dice peso. No se puede encontrar la función class. Ah, miren qué bueno que cometí el error. Vean que class lo puse con mayúscula, ¿verdad? Y R es sensible ante los cambios de escritura. Entonces, como se llame la función o los nombres de las funciones, si empieza con mayúscula, así la debemos de escribir. Sin todas minúsculas, todas minúsculas. Si se comete el error como yo ahorita, que puse mayúscula class, pues se va a decir esa función no existe. Okay, entonces aquí ya me está indicando que peso es numérico. Y por último le vamos a preguntar de qué tipo es nombre. Otra vez se lo puse en mayúscula, ¿verdad? Ahí está. Y me dice que es del tipo carácter. Ok. Entonces ahí estamos. Todo bien, ¿verdad? Entonces hasta aquí hemos creado 3 vectores. Dos del tipo numérico y uno del tipo carácter. Ok. Vamos ahora, aparte de los vectores, están las matrices. Yo pudiera guardar estos dos, altura y peso, que son del mismo tipo, en una matriz. En una matriz, que es la función matrix, esta sería matrix, la correspondiente función en R para generar una matriz o crear una matriz, solo puede guardar vectores del tipo numérico, vectores o elementos, o más bien los elementos que contengan los elementos de la matriz solo pueden ser del tipo numérico. Ok, y no podemos guardar caracteres, nombres, por ejemplo, letras y números, no se podrían guardar en una matriz. Ahí solamente se pueden guardar números. Ok. Bien, vamos a preguntarle al R qué hace de la función matrix. Puedo poner hell o voy a poner esta función, el signo de interrogación y le voy a poner matrix. Ok. Y voy a correr la línea. Ahí ya lo está buscando. Voy a cerrar esto y dice matrix. La función matrix es del paquete base. Esta función nos ayuda a crear matrices de un conjunto de valores. Miren lo que les comentaba. Necesitan ser valores. Y aquí, por ejemplo, aquí está la función matrix.
Y aquí están los argumentos que contiene esta función. Es importante conocer los argumentos porque pues nosotros nos vamos a dar idea, ¿no? De qué es lo que tenemos que ir escribiendo dentro de la función. ¿Ok? Dice que el primer argumento son los datos. Muy bien. Después vienen el número de renglones, el número de columnas y estas otras dos que si queremos por renglón, pues le demos false. Las dimensiones de la matriz también se pueden especificar. Y vamos a ver acá, pues igual, ¿no? Acá vienen los detalles de los argumentos. Es a grandes rasgos, o sea, esto más bien es más detallado de lo que les expliqué aquí a grandes rasgos. Data, dice, es un vector de datos. Ok. Bien, ya lo voy a leer. Los detalles, algunos especificaciones de la función matrix, una referencia. Y luego un conjunto de ejemplos, ¿se verán? Aquí está. Ok. Pues vamos a crear una matriz, ¿no? Para que conozcan eh, cómo se crea una matriz en R. Entonces, matrix. Y de acuerdo con las indicaciones, primero se deben de poner los datos. Entonces, miren, aquí yo ya los capturé. ¿Se acuerdan que tenemos un vector que se llama altura y uno que se llama peso? ¿Ya vieron? Entonces vamos a concatenarlos aquí adentro. Altura y peso. ¿Ok? Ahí está. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hay que decir el número de renglones. Viene primero el número de renglones. En este caso serían, dice, bueno, no voy a usar vamos, aquí puedo poner data y luego escribir los datos que me interesan. Acá NROM y luego NCOM, ¿no? NCOM. Pero como ya sabemos nosotros eso, pues voy a brincar. NCOM, NROM y NCOM, ¿ya ven? Bueno, entonces viene el número de renglones, son 5, ¿no? Y 5 renglones y 2 columnas, ¿ok? Vamos a asignar esto a un objeto y le vamos a poner, ¿cómo le ponemos? Valores. Valores, sí. Valores. Ok. Aquí está, miren. Y lo vamos a correr. Ya se ejecutó la línea. Ahora vamos a pedirle al R que nos muestre lo que se guardó en valores. Y aquí está, miren. ¿Ya vieron? Una columna donde están las alturas y otra columna donde están los pesos. Ok. Muy bien. No voy a meter mucho a esto de operar con las matrices porque creo que no es la finalidad del curso. Ok, entonces nos vamos a pasar ahora a crear, me interesa mucho, un objeto del tipo data frame. Ok. Este objeto nos va a poder concatenar ahora sí números y letras, ¿no? Entonces yo lo que quiero concatenar finalmente es peso, altura y nombres, ¿no? Porque nuestras bases de datos, pensemos, generalmente son de ese tipo, ¿no? Tienen ustedes variables agronómicas, tienen los tratamientos y generalmente los tratamientos tienen un nombre específico. Entonces, vayan pensando en una hoja de Excel donde incluso pueden tener un grupo, ¿no? De columnas donde especifiquen ubicación, tipo de planta, tipo de tratamiento, no sé, ¿no?
y otras columnas donde sean los resultados obtenidos. Entonces, por eso me interesa más el objeto data frame. Bien, otra vez aquí, si quisiéramos conocer más sobre la función data.frame, pues le preguntamos a R y ahí nos va a abrir la ayuda. Dice que DataFrame está integrada en el paquete base y dice en la descripción te dice la función DataFrames, crea DataFrames. Y estoy tratando de resumirle. Y concatena o agrupa variables, ¿no? Con diferentes propiedades. Miren, aquí está la función y aquí están. Todos estos de aquí son argumentos de la función que en un momento dado los pudiéramos ir implementando según nuestras necesidades. Aquí en argumentos nos explica qué indica cada uno de estos, ¿no? ¿Qué significa, no? ¿Qué debemos pasarle en n-rows, en check-rows, en check-names? No, o sea, no podemos introducir a cualquier cosa, ¿no? Dice, me vas a pasar los nombres de los renglones, vas a checar si son renglones, y bueno, ahí da más detalle. Entonces, eso es muy importante. Toda función de R tiene un conjunto de argumentos, que en este caso para DataFrame son estos. Y nosotros los debemos de conocer, porque si no capturamos adecuadamente los argumentos, la función no va a correr, no se va a poder ejecutar, va a marcar error. Aquí vienen algunos detalles sobre la función DataFrame. Nuevamente una referencia. Y aquí viene un grupo, un conjunto de ejemplos que pudiéramos copiarlos y ejecutarlos o correrlos en la consola. No lo voy a hacer. Vamos a seguir trabajando con nuestros vectores creados. ¿Ok? Buscando que esto tenga una secuencia, ¿verdad? Porque es lo de menos. Esto es copiar, pegar acá y se ejecuta y ya está. Pero a lo mejor se me pierde, ¿no? Porque ven demasiado código y ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces ya de manera general, pues ahí les mostré qué es, qué hace la función DataFrame. Entonces vamos a verla. Vamos ahora sí a decir datos. En datos, ¿qué vamos a guardar? Un objeto del tipo DataFrames. Entonces data.frame. ¿Vale? ¿Y aquí qué vamos a guardar? Pues vamos a guardar nuestros tres vectores que hace un momento creamos, que se llama altura, peso y ¿qué? Nombre. ¿No? Simplemente le estoy pasando los vectores que creamos. Entonces, ya está. Vamos a ponerlo. Y ahí está. Se ejecutó sin problemas porque aquí lo estamos viendo en la consola. ¿Ok? Y si quisiéramos ver qué hay en datos, pues simplemente ahí está. Dice que María mide 1,50 y pesa esto. Que Luis mide 1,80 y pesa 65. Y así sucesivamente. Si ustedes quisieran primero el nombre y luego estas dos variables, pues es muy fácil, ¿no? Simplemente cambio. Primero escribo un nombre. Vean que estamos separando los vectores con una coma. Si no se escribe la coma, nos va a marcar error. ¿Vale? Entonces vamos a volver a correr esta línea y vamos a volver a decirle al R, muéstrame lo que hay en datos. Y ya me escribió primero nombre, altura y peso. ¿Verdad? Y entonces acabamos de crear un objeto del tipo DataFrame,
que les comento, esto es de lo que más vamos a ocupar para el análisis de datos. Ok, pues hasta aquí vamos bien. Ya creamos un vector, 3 vectores. Les he enseñado cómo pedir ayuda. Hemos creado una matriz y hemos creado un data frame. ¿Qué más les tengo que decir? Y de las cosas importantes. Una vez que tenemos un data frame, de hecho, ¿cómo sé que es un data frame? Aparte de que lo generamos con la función data frame, le podemos preguntar al R, ¿no? Dime de qué clase es el objeto datos. Entonces, te dice, es un data frame. Ok, ya sabíamos, ¿verdad? Pero a veces pudiéramos tener tanto código que se nos olvida de qué tipo son los objetos. Y si nosotros no tenemos en cuenta la clase de objeto que estamos trabajando, nos puede marcar error. ¿Ok? De hecho, nos marca error. Por ejemplo, hay una función que se llama dim. Y es dim que da a entender como dimensión, ¿no? Vamos a poner dim. Y me dice que datos es un objeto que tiene 5 renglones y 3 columnas, tal como lo podemos verificar aquí. ¿Ya vieron? Pero dim solo se usa para un objeto del tipo data frame o del tipo matrix. Si yo digo dim del objeto, por ejemplo, altura, me marca null. ¿Por qué? Porque dim, repito, solo es para matrices, objetos que sean ya sean matrices o ya sean data frame, pero no para vectores. Y altura es un vector. En todo caso, si yo quisiera saber la longitud de altura, pues len GTH. Y ahí me dice, altura es un objeto de longitud 5. ¿No? Entonces, esto se los comento para enfatizar que es muy importante conocer el tipo de objetos que estamos manipulando o vamos a manipular. Vamos a, esos gatitos los pongo para de alguna manera indicar que vamos a pasar a una sección, a otra sección, ¿no? Estadísticas. Vamos a calcular algunas estadísticas con el data frame. Y para ello, pues en R hay ya funciones, ¿no? Para calcular promedios, varianzas, desviaciones estándar, medias, de las que más ubicamos. Entonces, por ejemplo, estadísticas, ahí está. Vamos a pensar en el promedio, ¿no? Entonces, MEA. ¿Ok? Aquí vamos a poner atención. ¿MEAN de qué? De altura, ¿les parece? ¿Cuál es el promedio de esta variable altura? Entonces escribo ahí, entonces aquí, cálculo del promedio. Ok, ahí está, para que no se nos olvide. Y corremos la línea. Dice que de mis 5 datos, el promedio de la variable altura es 1.58. Vamos a pensar ahora en la variable peso. Okay. Y dice que es 61.6. ¿Verdad? Ahora vamos a calcular la desviación estándar. ¿Ok? De las mismas variables. Altura, si está bien escrito. Y SD de peso.
Entonces aquí le vamos a poner su comentario. Desviación estándar. Ok. Y vamos a ejecutar esta primera línea. La desviación estándar de la variable altura es 0.17. Y la de peso, aquí vean que estoy escribiendo incorrectamente peso. ¿Por qué? Porque cuando lo definimos, solo la primera letra era mayúscula. Entonces, si yo corro esta línea, me va a marcar error. De hecho, para verificarlo, vean. Dice que el objeto peso no está definida. Y esto es porque nosotros no escribimos peso con la E mayúscula, solo con la P. Entonces aquí lo corregimos, ya está. Y ahí ya se muestra. Perdón. La desviación estándar de la variable peso es 12.05. ¿Pero? Ok. Y hay más funciones. Podemos obtener la media, el rango intercuantil, el rango, el coeficiente de variación y así sucesivamente, ¿no? Más estadísticas. Por ahorita les quiero mostrar solo algunas de las principales funciones o no sé si más principales o de las más básicas, ¿no? Que pudiéramos encontrar en R. Y también les quiero, la idea de esto es ir mostrándoles cómo podemos operar con los objetos. Vean que aquí estamos trabajando con los vectores, ¿no? Ya quedamos que altura y peso son vectores. Pero ¿qué pasa si yo quiero sacar la media? No de un vector, sino de un objeto del tipo data frame, que en este caso a ese objeto le llamamos datos. ¿Cómo hago, no? Si ustedes me dicen, no, pues ¿cómo va? Escriba promedio de datos. ¿Qué creen que pase? Me va a marcar error. Miren, vamos a correrlo para que se vea. Ahí está el error. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque MEAN trabaja, esa función trabaja con vectores, no con data frames. Entonces aquí hay varias opciones, al menos dos opciones tengo en mente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos usar la función apply, la primera. Le vamos a poner, estoy usando memoria. Si a ustedes se les olvida como a mí, pues ya saben, recurrimos al signo de interrogación. Pero vamos a suponer que mi memoria me ayuda. Le pasamos datos, le pasamos la función que nos interesa y le vamos a decir que queremos el cálculo por columnas. Ah, pero va a haber un detalle. ¿Saben cuál va a ser el detalle? Que una de las columnas de datos es del tipo carácter. Entonces esto debería de marcar error. Entonces, para eso, pues lo que voy a hacer es simplemente para evitarme el problema del error, voy a decirle aquí que se mueva, metí corchetes, ¿sí ven? Que haga la operación desde la columna 2 hasta la columna 3. Y marco error. A ver, dice... creo que... Perdón. Si se les olvida, va a ir así, entonces mira. Ahí está. ¿Vieron? Entonces, a ver, explico. Estamos aplicando la función apply. Entonces, primero nos vamos allá. ¿Qué es apply? Y dice apply está en el paquete base. Sirve para aplicar funciones básicamente, ¿no? Entonces vean, dice, tiene 3 argumentos
principales. X es un array y puede también ser una matriz. Un array es un arreglo, ¿no? En este caso, data frame es un array, entonces puede ser utilizado el apply. El margin, tiene dos opciones. El 1 indica renglones y el 2 columnas. Y fun te indica la función que debes, que quieres que apply implemente al objeto X. ¿Ok? Aquí hay más detalles de la función y acá hay un conjunto de ejemplos. ¿Ya? Ok, por ahí ya está. Entonces más o menos explicado qué es apply. Entonces, hace un momento me estaba confundiendo, ¿no? O sea, primero va al objeto de interés. Aquí le tenemos que pasar 1 o 2. 1 para renglones, o sea que haga el cálculo para cada uno de los renglones del objeto datos. Y MEAN es la función, en este caso yo quiero los promedios. Ahora, ¿qué fue lo que hice aquí? Lo que está entre corchetes. Les comentaba que la primer columna de datos es del tipo carácter. Entonces, si yo no meto esta indicación, MEAN no puede calcular un promedio de un conjunto de caracteres, que en este caso son los nombres. O sea, ¿cómo vamos a sacar un promedio de nombres, de letras? Pues no, ¿verdad? Entonces, solo opera para números. Por eso es que aquí le estoy diciendo, pongo corchetes, luego pongo una coma y le digo a R, muévete de la columna 2 a la columna 3. ¿Por qué? No quiero que empiece en la 1, porque repito, en la 1 tengo nombres, por eso estoy diciendo empieza de la 2 y termina en la 3. Así se le hace. Bueno, hay una gran variante de aquí. Entonces, ahí lo dejo. Vuelvo a correr la línea para que vean que sí corre bien. Y vean que me está pasando la altura. Voy a limpiar aquí tantito la consola. Ahí está. Vean. Me voy a regresar aquí. Voy a correr Ahí está. El promedio de altura es 1,59 y el de peso es 61,6. Si yo lo corro ahora, hago lo mismo, pero ahora operando con un objeto del tipo data frame, pues ahí está. Nos dan los mismos valores, ¿ya vieron? No cambia. ¿Ok? Entonces es esa una opción. La otra opción pudiera ser esta. MEAN de datos y otra vez, ¿no? Por separado. Le digo, calcula el promedio de la columna 2. Y me lo va a dar, que es 1,59. Ahora le puedo decir, calcula el promedio de la columna 3. Selecciono la línea, la corremos y ya está. Entonces estas son como las dos formas. Aquí estamos trabajando con vectores y aquí estamos trabajando con un data frame. Ok, vamos bien. Bueno, vamos avanzando. Guardemos por cualquier cosa. ¿Y qué más? ¿Qué más hay que decir dentro de las funciones básicas? Pues yo creo que algunos gráficos, ¿les parece? Ya que tenemos dos vectores gráficos. Vamos a calcular el histograma. Para obtener un histograma en R, la función es hist. Y vamos a pasarle altura. ¿Ok? Corremos. Y aquí está el gráfico.
histograma de altura. También pudiéramos obtener el hist de peso de la esta. Y ahí está el histograma. Que quisiéramos cambiarle aquí la leyenda porque está en inglés y aquí dice histogram of peso. En inglés lo podemos hacer, ¿no? Miren, bueno, más o menos ubico los argumentos, pero podríamos ir todos a ver cuáles son los argumentos de hist. Aquí está. Hist está en el paquete hist graphics. Este es otro de los paquetes que se instalaron por default en la instalación del R, por eso no hubo necesidad de instalarlo. Estos son todos los argumentos para la función hist. Todos son interesantes, todos se ocupan según la necesidad del gráfico que se ocupa generar. Por aquí está, miren. Bueno, los límites, pero yo lo que quiero es cambiarle los nombres, ¿no? A las leyendas al gráfico. Aquí está. XLab, YLab, esos son los que me interesan. Aquí nos explica mayor detalle cada uno de los argumentos que aquí están para la función hist. Y detalles de la función hist. Sus salidas, qué es lo que podríamos obtener. En value es lo que vamos a obtener, los posibles resultados obtenidos al correr o usar la función hist. Aquí vienen varios ejemplos que los pueden correr, ¿no? Vayan practicando, copien esto, lo pegan en un script, van corriendo línea a línea. Esa es una sugerencia muy importante que les pudiera hacer, ¿no? Ahorita si quieren corremos algo de esto. Porque si yo agarro, copio todo el código y todo lo ejecuto, no voy a saber qué está haciendo cada línea. Y entonces, cuando uno no sabe qué está haciendo una línea, difícilmente uno avanza en el conocimiento del software. En este caso, en el conocimiento del R, ¿no? Estamos en una introducción, entonces, si ven, por eso voy un poco despacio y voy mostrando qué línea se está corriendo, porque necesitamos ir avanzando en ese sentido. Aprender algunas funciones e irle agarrando o entendiéndole la lógica a esto. A ver, creo un objeto, si no sé qué puedo, si necesito usar una función y tengo la idea, ¿no? De la función que ocupo, pero no sé cómo utilizarla, pues le pedimos ayuda al R y así, ¿no? Entonces, vean que aquí lo vamos haciendo juntos, ¿no? Y no estoy yendo, no estoy estoy tratando más bien de no omitir algunos detalles que les pudieran hacer, que pudieran ser relevantes en el aprendizaje de este programa. Entonces, si yo no conozco la función, le pregunto al R, ¿no? Bien, entonces, ¿qué? Pues nos fuimos a hist, la función hist, para que vieran los argumentos que pudiéramos utilizar en esa función. En este caso les decía, quiero cambiarle aquí a español estas leyendas. Entonces simplemente usamos este argumento que se llama YLab. Está ya son de los argumentos que aquí tiene hist. Miren, por acá está, se los mostré. Aquí está, ¿no? YLab, ¿ya vieron? Entonces YLab le vamos a poner entre comillas, es muy importante. Si no marcamos entre comillas y no separamos los argumentos de la función hist con comas, nos va a marcar error.
Entonces aquí his le estoy pasando, en este caso un vector, separo, pongo coma, viene el siguiente argumento que va a ser la leyenda del eje de las yes. Entonces vamos a poner frecuencia. Ok, y ya que estamos aquí, vamos a cambiar el título. ¿Cómo el cambio? ¿Cuál es el argumento que para título? A ver, creo que es main o title. Title. A ver, vamos a ver. Title. Si no, lo cambiamos nada más. En español. Histograma de peso. Si se hace bien, pues aquí ya no debe decir esto off, histograma, off, sino histograma de peso. Corremos la línea y ahí está. No, que pues, déjenme esto. No, espérenme, me marco error. Dice que title no es. ¿Pero? No pasa nada. Main, entonces ha de ser main. Ahí está, ya. Main. Pude ir acá al gel, ¿no? Y verificar para cuál era el argumento, cómo se escribía el argumento para cambiarle el título al gráfico, pero me dio flojera venir, ¿no? Si hubiéramos venido, hubiéramos visto que era con main para cambiar el título y no title. Incluso main, si quisiéramos mayor detalle, como ya les comentaba, nos bajamos aquí sobre el espacio que dice argumentos y vemos que acá dice, válgame decirlo, no está main. A ver, déjenme ver. X break proof. Aquí está, mira, aquí está. Main. El título principal, ¿no? Y etiquetas de los ejes, bla, 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 bla. Ahí está, ya acabó. Entonces, ahí va, ¿no? Entonces ahí ya lo frecuencia, ya puso. Ok, bien. Entonces ahora vamos a poner lo mismo para este acá. Sería GLAP, entre comillas, frecuencia. Vean que los labels, que en este caso son el eje de las yes, ¿no? Y los títulos, siempre van a ir entre comillas. Si no ponemos comillas, esto nos va a marcar error. Ah, ya vieron que aquí me equivoqué. Este es el de peso y este es el de altura. Ya corregí. Entonces, ¿qué les decía? Que los nombres o las etiquetas, más bien las etiquetas de nuestros gráficos deben de ir entre comillas. Si no lo ponemos entre las comillas, nos marca error. ¿Ok? Entonces ahí ejecuto la línea y aquí está. La primera línea dice histograma de altura frecuencia. Ya se cambió. Y aquí ejecuto la línea, dice, escribí mal frecuencia. Histograma de peso. Frecuencia. Y ya está. Pues bien, eso es todo lo que les quería platicar en esta primera práctica. Por favor, replíquenla. Es muy importante que vayan agarrándole confianza al R. Finalmente vamos a guardar, ¿les parece? Ok. Bueno, nos vemos en el siguiente video.